el episodio número 29. 29. En el episodio número de 29 de Hoy Sin Filtro Podcast vamos a hablar de si los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Así es. Correcto. Dame un momento, yo lo comparto. Ok, de nuevo. Bueno. Episodio número 29. Hoy sin filtro podcast. Los polos opuestos se atraen, sí o no. Vamos a estar leyendo sus opiniones, sus mensajes, qué creen. ¿Se atraen, no se atraen? ¿Es lo opuesto? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que siempre encantadas de leerlos para saber sus experiencias y lo que opinan sobre el tema, ¿cierto? Ya sea desde la experiencia o simplemente desde la opinión. Así es, así es. Bueno, demos inicio entonces. Episodio número 29. Mejor dicho, esto va para largo. Apenas empezando, apenas en el 29. Así es, así es. Total. Bueno, para las personas que se están conectando nuevamente, vamos a hablar el día de hoy sobre si los polos opuestos se atraen. Eh, bueno, para empezar, nos gustaría saber si alguna vez se han sentido atraídos por una persona de polo opuesto, que ustedes digan, o que a primerazo lo ven como de polo opuesto, pero de igual manera les atrae o les ha atraído. Y ustedes dicen, definitivamente nunca me hubiese fijado en una persona de esta forma, con estos gustos, con este estilo de vida y resulté, mejor dicho, enredada, tragada, enredado, tragado, enamorado. Ya hasta somos pareja, nos casamos, no sé. Los polos opuestos. Yo, como en otros temas, tengo una opinión dividida. O sea, sí creería que los polos opuestos se pueden atraer, pero también creo que tiene sus cosas positivas y sus desafíos. Entonces, no sé, creo que en el transcurso del episodio iremos desmenuzándolo un poco mejor. ¿Qué podríamos decir como polos opuestos? O sea, básicamente, ¿qué es ser un polo opuesto? Un polo opuesto, bueno, sería como, creería yo que en este caso, no solamente en relaciones de pareja, sino también de pronto en amistades o el círculo social, personas que tienen intereses contrarios, totalmente contrarios a los propios, a los nuestros. Bueno, yo encontré y pues hay teorías que los nombran de diferentes formas. Por lo menos, la primera nos habla de personas que buscan complementarse mutuamente, llenando vacíos o debilidades del otro, el polo opuesto. Habla también de diferencia entre, nos habla también de esa curiosidad que se genera frente al polo opuesto o a esa perspectiva diferente de ver la vida a nosotros, ¿cierto? Es una persona que vea la vida y viva de manera diferente, tenga un diferente punto de vista, que eso es como lo que genera como esa curiosidad, ¿cierto? Para uno sentir esa supuesta pues atracción por el polo opuesto. Um, bueno, básicamente hace eso, nos habla como de muchos ejemplos, por lo menos una persona que es muy abierta, alegre, con alguien un poquito más introvertido, una persona muy meticulosa, organizada, medida, con alguien más libre, creativo, ¿cierto? Básicamente esos son como los polos opuestos. Me parece que, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico y relacional, digamos que esa frase de los polos opuestos se atraen, digamos que puede funcionar en el sentido de que
de que en cuanto a lo que son la curiosidad, ¿cierto? Lo que es la curiosidad y digamos que el interés o la complementariedad que uno ve en la otra persona, ¿cierto? Lógicamente pasa, ¿cierto? Lógicamente pasa que uno a veces se siente atraído por una persona que uno dice, ve, pero qué extraño si es totalmente diferente a mí. Pero desde el punto de vista de pronto psicológico y relacional, una relación, digamos que a largo plazo sería difícil que funcione, ¿cierto? En ese sentido. ¿Por qué? Por lo mismo, digamos un ejemplo, tú juntarte eh, con una persona, digamos que a ti te guste mucho el deporte y la otra persona no le gusta tanto el deporte, ¿cierto? O de pronto ya en gustos como de los parches, digamos, de lo que te gusta hacer a ti. Va a ser mucho más complejo. Si a ti te gusta, por ejemplo, salir y a tu pareja cero, absolutamente nada, o a tu amigo, a tu mejor amiga. Va a ser muy difícil precisamente en esos momentos. Entonces la psicología, digamos que a largo plazo lo veo un poco complejo. Total, aunque también habla de que se generan como unas dinámicas, pues digamos, de energía, de creatividad basada precisamente como en esas diferencias pues, de gustos y demás. Pero lo que tú hablas, o sea, sí, puede que al inicio todo es muy chévere, pero entonces hablamos a un largo plazo, entonces, o sea, ¿cómo se tomarían las cosas? Por eso yo decía que tengo una opinión como dividida. Yo he tenido, digamos, como las dos caras de la moneda o las dos facetas, o sea, con tener la fortuna de complementarme de forma muy similar con una pareja, de que nos gustaban las mismas cosas, las de personalidades similares, pero también tuve, digamos, el polo opuesto. Y inevitablemente genera demasiada curiosidad, genera demasiado movimiento a la relación, porque obviamente entonces uno está en torno a descubrir lo que a la otra persona le gusta, hace, el entorno en el que se mueve y demás, y la otra persona está igual. Entonces uno, al menos los primeros meses o las primeras etapas de la relación son muy chéveres, o sea, nunca te vas a aburrir, porque estás entonces en torno como a esa movención y a esa diferencia y a uno complementarse, entre comillas. ¿No? Exactamente. Y lo Buenas digo entre noches. comillas. Hola. Las personas que se están uniendo, estamos hablando de los polos, si los polos opuestos se atraen o no. Nos gustaría que nos comenten en el chat si alguna vez les ha pasado, si han tenido alguna experiencia con algún polo opuesto o creerían que definitivamente no funciona. Ya, continúa. Ya a lo largo, entonces uno empieza, ya cuando la relación se torna un poco más formal, ahí es cuando empieza entonces la cosa, de que entonces uno, bueno, empieza uno a cortar tiempo, entonces bueno, vamos a priorizar de pronto, por lo menos yo soy de priorizar mucho las cosas que me gustan, entonces si la otra persona también, entonces ahí es cuando uno empieza como bueno a chocar, inevitablemente entonces uno termina o uno de los dos termina cediendo y se empieza a acoplar a lo de la otra persona y se deja absorber por la otra persona o empieza entonces uno a generar entonces ese conflicto por diferencia, entonces empieza uno a necesitar más comunicación, entonces bueno, vamos entonces tú a hacer lo tuyo, tomémonos nuestros espacios y en fin, entonces, creería que ambas relaciones tienen cosas, ventajas y desventajas. Pero hablando a largo plazo, creería que una relación con polos opuestos sí genera un poco más de desafíos, en mi humilde opinión. Sí, de hecho, lo que acabas de decir, o sea, es muy cierto. Básicamente lo que sostiene esas relaciones de polos opuestos al inicio es la curiosidad. Siempre va a ser eso, el interés, porque lógicamente, digamos que vas a estar en un momento en el que, bueno, estás conociendo a la otra persona, lo que le gusta, tú también probando nuevas cosas. De hecho, te puedes dar cuenta de cosas que a largo plazo te van a poder ser parte de tu vida o que te gustan y no te habías dado cuenta.
¿cierto? Básicamente allí lo sostiene la curiosidad y la complementariedad. Ahora, tú, por ejemplo, ¿cómo definirías una relación de polos opuestos? ¿Creerías que la definirías, por ejemplo, como más emocionante o como más difícil respecto, por ejemplo, ya a tus experiencias pre? Si me baso en mi experiencia, creo que fue pues, mucho más emocionante, sí. Sí, fue algo, o sea, de conocer, de explorar. Incluso eso me permitió conocer facetas de mí que creí que no tenía. Me hizo Exacto. incluso como acercarme a cosas que yo nunca había sentido interés y descubrí nuevas y divertidas facetas de mí en esto de los polos opuestos. Pero también encontré que a pesar de ser como muy, por lo menos a veces se torna un poco difícil, por lo menos en los espacios donde uno comparte, a veces los gustos no son, aunque me han llevado como a, a ser un poco más flexible. Yo creo que en una relación de polos opuestos, o por lo menos en mi caso, me llevó a ser un poco más flexible porque yo era como muy pragmática, por lo menos a los sitios a los que iba, con las personas con las que compartía, yo era como muy, no me salía como de esa frontera, ni de los sitios, ni de... Y esta relación de por supuesto me hizo explorar muchísimo, volverme más flexible, más relajada. Entonces sí, creo que para mí fue algo positivo en cierta, pues, digamos, en la De mayor cierta parte. manera. Sí, sí. La mayor parte. Hola Luis, hoy estamos hablando de si los polos opuestos se atraen o no. Estamos compartiendo por acá. Escríbenos si alguna vez te ha pasado o no te ha pasado. O qué opinas. Y Lu, ¿me ayudas por Bueno, favor leyendo el comentario que hay allí? sí. Bueno, iniciemos. Sí puede funcionar. Es solo tener una buena comunicación y mucho respeto. Es buscar y tratar de crear nuevas experiencias juntos, buscar algo que ambos disfruten, tener la conexión, así sea que no tengan nada en común. Se busca como compartir momentos agradables por el gusto por la otra persona. Luis, bienvenido. No llegaste justo a tiempo. Creo que allí nos dicen muchas cosas. El respeto creo que debe ser fundamental. O sea, el respeto por el gusto, el sentir y el ver la vida del otro. Creo que acá, si en una relación la base es el respeto, creería que en una relación de polos opuestos es mucho más importante, porque entonces te vas a encontrar todo el tiempo con esa delgada línea, entonces de no me gusta, pero entonces porque a ti te gusta ir y venir, y creo que acá sí el respeto sería fundamental. ¿Tú qué crees, Sí, Luis? ¿Los polos opuestos se atraen o no? bueno, yo considero que es bastante complejo, ¿cierto? Y creo que va a depender mucho también del vínculo que se vaya creando. Si tú creas un buen vínculo con la persona, pues a ti no te va a dar pereza ni se te va a hacer complejo eh, estar con esa persona en los espacios que a ella le gustan y que de pronto a ti no te atraen tanto, ¿cierto? O por lo menos mientras te das cuenta si te gusta o no te gusta. Ya digamos que de pronto si no se crea un buen vínculo o si definitivamente la persona, digamos que tiene algunos intereses que definitivamente no van contigo, yo creo que ahí es donde ya se va complejizando mucho más. Y hay que tomar, digamos que como otro tipo de acciones si queremos que funcione de pronto una relación o no. Por ahí respondió Luis, ¿me puedes leer por? Creería que sí. Como humanos buscamos eso, que nos complemente, creo. Sino que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Si funciona y no funciona, porque, por ejemplo, si yo, digamos, busco o me encuentro con una persona que, digamos, sea igual, por ejemplo, de perezosa que yo, o de hecho más, pues
básicamente no me va a funcionar porque me voy a ir abajo. La idea es crecer y no quedarnos ahí, ¿cierto? Entonces, por eso muchas veces desde lo psicológico uno busca una persona que lo complemente a uno en eso, ¿cierto? Que si yo de pronto, si yo soy más perezosa, si se me complejiza de pronto, no sé, levantarme más temprano, hacer todo lo que tengo que hacer en el día, pues busco precisamente una persona que de pronto me empuje un poco, que de pronto le meta emoción a mi vida de otra manera, ¿cierto? Eso, por ejemplo, en cuanto a, ahí digamos que apoyaría la frase, ¿cierto? De los polos opuestos se atraen. Ahora, lo contrario. Si digamos que me encuentro una persona que, a ver, no, yo creo, bueno, creo que ese ejemplo Sí, toma las define dos como partes, todo. toma las dos partes, sí. Link nos dice, creemos, vamos a ver, creemos que es tener madurez emocional porque ambos se pueden complementar. Link también piensa que los polos opuestos se atraen. Yo no les voy a mentir, yo siempre creo que durante la mayor parte de mi vida, siempre creí que los polos opuestos no se atraían. Siempre pensé que los polos opuestos llegaban a traer desorden a tu vida, o sea, como a desestabilizar, a ponerte entonces, sacarte de tu zona de confort, y llegaban entonces si uno tenía las cosas, llegaban como a mostrarte un montón, entonces yo por lo general no me sentía atraída por personas, digamos, muy diferentes a mí. Yo por lo general colocaba el ojo como en personas con muchas afinidades, pero también empecé a ver en que necesariamente, digamos, uno puede tener, porque es que hay que mirar también, o sea, opuestos en qué, en los rasgos de tu personalidad, o en tus gustos, o en tus afinidades, o en las cosas que o en tus hobbies, ¿cierto? Porque hay muchas formas de uno complementarse en una relación, no necesariamente tiene que ser una persona que vea, sienta la vida de la misma forma, o tenga tus mismos, no, de pronto que tengan afinidades, gustos similares, espacios que disfruten, porque mira, te pongo por lo menos, tú dijiste ahora un ejemplo muy cierto. Voy a hablar de mí, por lo menos a mí me gusta mucho compartir con personas, conocer personas nuevas, estar en espacios que generen como esa interacción con las personas y voy a estar en una relación con una persona súper asocial que no le gusta entonces, que no le gusta salir, que no le gusta interactuar, pues ahí es donde uno va a empezar como ese choque. Por lo menos a mí me gusta, no sé, hacer ejercicio, entonces voy a estar con una persona que no, entonces uno o empieza a generar esa madurez emocional que ustedes acaban de compartirnos en el chat y lo cual creo que tienen toda la razón y entonces uno empieza a dar como esas largas para que la otra persona tenga también su individualidad o necesariamente uno de los dos empieza o a echar para atrás, como decías tú ahora con lo de la pereza y demás, o el otro jala a la otra persona. Pero nosotras, digamos hablando desde lo profesional, tenemos claro que en la mayoría de casos es mucho más fácil unirse al mal hábito que jalar a una persona al buen hábito. O sea, a veces es mucho más complejo. Entonces, bueno, listo, no te gusta hacer ejercicio, pero entonces, bueno, vamos, empecemos, pequeñas cosas, bueno, que al final y cabo son cosas que te van a beneficiar. Pero entonces si la otra persona, no, qué rico, quedarnos en la cobijita, viendo películas, comiendo cripetas, ay, uno termina entonces cediendo al hábito que no es tan saludable, ¿cierto? Yo sí pensé todo el tiempo que los polos opuestos pues no se atraían tanto. Ahora, pues digamos que he ido soltando un poco esa teoría, pero en muchos casos todavía siento que es complejo, que es muy complejo estar con un polo opuesto, a pesar de lo divertido, emocionante, chévere y creativo que pueda ser. Exacto, que como mencionábamos ahorita, eso se da más que todo al principio, ¿cierto? Ya de ahí se van tomando ese otro tipo de decisiones. Y por ejemplo, sí, sí es complejo. Yo, por ejemplo, en cuanto digamos, hoy por ejemplo hablaba también con una persona sobre eso, pero más como sobre las relaciones de amistad o los vínculos que uno crea en el círculo social. Y digamos que yo creería que ahí sí tiene que ver mucho
con que tenga uno afinidades con las otras personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si las otras personas, digamos que no están en la misma tónica, en el mismo objetivo que tú, por ejemplo, lo que sea un círculo social cercano, se complejiza lo que es la sociabilidad, ¿cierto? Porque, un ejemplo, si por ejemplo todo mi círculo social es, digamos, de fiesta cada 8 días y el mío no, ¿cierto? Entonces creería que ahí sí o sí debe haber como un tipo de afinidad, lógicamente. Vamos a leernos un poquito, a ver, vamos a ver. Nos dicen, exacto, buscar y saber decir no cuando ahí no es. Tener el valor de darnos el lugar. También de tener en cuenta que la otra persona estaría ahí perdiendo el tiempo. Saber diferenciar si quieres estar ahí o no. Eh, no basta con ser opuestos, se debe compartir la química para que día a día siga esa atracción. Me voy mucho con este último mensaje. O sea, Ujú. creería que, bueno, el solo hecho de ser opuestos, o sea, el hecho de ser opuestos se mantendría más por eso, o sea, como por ese gusto tan grande o esa afinidad tan grande, puede ser, no sé, emocional, a pesar de que sean opuestos en muchas cosas, pero sí creo que debe ir acompañado de un gusto muy tremendo y sobre todo, por lo menos, opuestos en qué, porque es que hay muchas formas de ser opuestos, por lo menos hablando, no sé, de lo económico y de la parte del círculo social de pronto en torno a lo económico, cuando entonces es una persona de una posición social y otra persona, digamos, de una posición social más alta o más baja, entonces cuando uno empieza a tener una relación, vamos a hacer un ejemplo muy claro, supongamos, no sé, la chica es de un entorno social un poco más acomodado y el chico es más, más humilde, entonces empiezan a tener una relación y ella súper acostumbrada entonces a lugares chéveres, no sé, salir a los mejores sitios, todo, y llegas a hacer complemento relación con una persona que está, digamos, acostumbrada a otra cosa, algo más sencillo, que bueno, que ir acá, que entonces, ¿qué tanto se podría mantener esto? Pues uno dice, bueno, al principio es muy chévere porque empieza uno a conocer, a distraer, bueno, vamos allá, vamos allá. Y hay esa afinidad de la curiosidad de lo opuesto a lo que tú estás acostumbrado. Pues entonces, ¿qué tanto? O termina siendo la chica, o terminan complementando, o qué pasaría ahí. Si hablamos, digamos, como de la parte de posiciones sociales, se podría decir. Si hablamos de gustos, si hablamos entonces de por lo menos cuando las personas, por lo menos un deportista, una persona que son súper rígidos con horarios, o sea, ellos no comen en cualquier parte, no salen a cualquier parte, tienen unos horarios para dormir, para entrenar, para todo, con una persona de pronto que no tiene esas mismas rutinas. Pues yo creería que seguirle el ritmo, por lo menos a una persona así tan estructurada, no debe ser fácil, a menos de que tú también lo seas y entiendas ese ritmo de vida, ¿cierto? Sí, Una persona que se esté formando y trabaje, una persona que trabaje y estudie, que, pues que tú y yo lo sabemos, que tenemos escasas horas para uno socializar y entonces una persona de pronto que tenga una vida social un poco más abierta, que tenga más tiempo, ¿cierto? Entonces hay que mirar también opuestos en qué, porque yo creería que no todos los polos opuestos terminan atrayéndose, o al menos sí, al principio muy chévere, pero ¿y después qué? O yo sea, creo que, bueno, ahí sí entra mucho la subjetividad en cuanto a que, digamos que a la prevalencia que tenga uno sobre los intereses, o sea, como que es más importante para mí tener una persona con afinidades en los valores o con afinidades en la personalidad o con afinidades con un en... estilo de vida parecido. Exacto, o sea, ¿qué es más importante para mí? Bueno, yo digamos un ejemplo, yo puedo ser más flexible en la personalidad de una persona, pero no voy a ser flexible con que no haga deporte como yo lo hago, un ejemplo, ¿cierto? Entonces va mucho en lo que, y mira que uno a veces no se para a pensar en eso. Entonces por eso es que de pronto se vuelven tan conflictivas las relaciones. Ay, bueno, me gusta, pero es que realmente
digamos que hay cosas que no. Entonces, como poner en tela de juicio qué es lo más importante para mí, qué es lo que realmente puedo aceptar y puedo ser maleable en eso y qué realmente no, para desde el principio, digamos que no alargar algo que no debería alargarse. Totalmente, pero entonces ahí es la pregunta. Entonces, ¿se atraen o no? O sea, sí se atraen, pero ¿qué tan sostenibles con el tiempo? Sería más la Eso sí. respuesta. O sea, de que atraerse se atraen, claro, pues quien no va a querer de pronto experimentar cosas diferentes, ir, probar, la curiosidad, entonces ir a sitios diferentes, practicar actividades que nunca has hecho, visitar lugares que nunca te habías atrevido a ir y un montón de cosas más. Pero entonces, qué tan sostenibles con el paso del tiempo y qué tanta la curiosidad se mantiene y qué tanto entonces ese complementarse, de verdad sí es complementarse, porque entonces es eso, o sea, uno cree que la diferencia lo complementa y yo Ujú. creía que bueno, en parte sí, la diferencia podríamos decir que es como cuando uno juega un Tetris, ¿cierto? Que entonces la pieza diferente es la que termina encajando, Ujú. creería uno, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos a la realidad, al ritmo de vida, a realmente, pues, digamos, estar dentro de una relación, ¿qué tanto esa diferencia se mueve contigo? ¿O qué tanto esa pieza se mantiene unida con el paso del tiempo? Ahí es donde entra, digamos, lo complejo y lo difícil. Por lo menos, a ver, Luis nos dice, ¿creen que un polo opuesto puede estar en una cultura diferente? Es que ahí es el cuento, o sea, por lo menos hablando de estas culturas, por lo menos países, no sé, que son muy estrictos, por lo menos un país del Medio Oriente, con un país latino. La mujer Ujú. latina tiende a ser entonces un poco más suelta, más desenvuelta, con el hombre a la par, eh, incluso la forma de vestir, de ser, de actuar, y nos encontramos entonces con un hombre o con un chico que según su cultura entonces la mujer es un poco más sumisa, más tapada, más cierto, según su religión entonces la mujer tiene ciertas cosas que no puede hacer a la parte del hombre y demás, entonces qué tanto se atrae el polo opuesto, me refiero que a eso, pues creo que a eso te refieres Luis, ¿no? Sí, Creería que sí, ahí es sí, donde se como de empieza diferentes culturas. Recuerden darle tap tap a la pantalla si les gusta el live, y los compartir. temas y compartir. Sí, o sea, de que se atraen, se atraen. De que se atraen, mucho más cuando uno conoce una cultura nueva, a uno le da mucha curiosidad, es como, uy, qué chévere conocer qué es lo que hacen, cómo lo hacen, probar a ver si le gusta a uno, ¿cierto? La curiosidad atrae, ¿cierto? Ya ahí es lo que decíamos ahorita, es si sería posible como mantener una relación en el tiempo y va a depender para mí del vínculo que crees con esa persona, ¿sí? Y segundo, lógicamente los intereses, si te van gustando, si te va gustando esa nueva cultura o si definitivamente crees que por la tuya no te vas a adaptar. Ya ahí es decisión propia. Mafe nos dice, la diferencia es buena hasta cierto punto. Así uno descubre cosas que no sabía que le gustaban. Totalmente, mira, yo basada en mi experiencia puedo decir que mi relación con un pueblo opuesto fue lo de las relaciones que más me oxigenó a mí como persona. O sea, que me hizo realmente descubrir una parte de mi personalidad que yo digo, hombre, seguramente estaba ahí, que quizás yo la contenía o la mantenía ahí como muy recatada, muy ahí. O sea, la verdad, ni estar con una persona que, o sea, supuestamente por lo opuesto, me hizo, me hizo eso, o sea, me hizo como descubrir que a la larga, hombre, no éramos tan diferentes, sino que de pronto yo venía restringiendo cosas, no venía de pronto manteniendo una posición o una cosa que al yo encontrarme con una persona que me confrontó eso, hombre, salió a relucir un montón de cosas que hoy día disfruto muchísimo. Por lo menos lo que les decía hace un rato, el hecho de, yo era muy pragmática. Yo siempre decía, mire, a mí me gusta un hombre con estas y estas características
Yo era incluso así en lo físico. O sea, yo decía, a mí me gustan los hombres de esta forma, y puede que me sienta atraída por un hombre distinto, pero si no se acomoda a mi molde, no. O sea, yo era así de estricto, o sea, era una cosa impresionante. Que sea así, que me trate así, que me hable así, que bla, 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 y tenía una cosa impresionante. Cuando empiezo, me siento atraída por una persona con unas características físicas diferentes, un tipo de hombre que yo dije que a mí nunca me iba a gustar, que hoy pues que de pronto era, es un hombre guapo, pero que no entraba dentro de mi molde, entonces uno empieza como, hombre, ojalá, y entonces esto, ¿de dónde nace? ¿Por qué? Qué raro, pues si yo soy tan cierto. Sí, Entonces creo que eso oxigena muchísimo, al menos a mí me pasó que, o sea, me hizo descubrir un montón de cosas, como dice Mafe, de que uno cree que nunca le va a gustar, que uno nunca se va a ir por ese lado, que uno nunca va a probar por ahí, mentiras que por ahí era que le gustaba a uno. A ver, vamos a ver, por ahí sí era. vamos a ver, sí, vamos a ver qué nos dice Mafe hasta cierto punto. Bueno, Mafe nos dice, exacto, es estar con alguien muy parecido a ti, es el estar con alguien muy parecido a ti es genial porque te sientes cómoda y entendida. Entonces todo tiene su pro y su contra, sí. También pienso como más, o sea, creo que los dos tipos de relaciones se podrían sostener. Creo que obviamente estar con un polo opuesto a largo plazo creo que tiene mucho más desafíos porque entonces tú tienes que tener una madurez emocional muy berraca, tienes que tener entonces una comunicación, un aprendizaje mutuo, como esa comprensión, ese equilibrio muy claro dentro de una relación. O sea, creería que debe ser una relación muy madura. O sea, el solo hecho de uno poder aterrizar y saber que esa persona tiene cosas diferentes a ti, que va a llegar un momento que no se van a poner de acuerdo y que está bien. O sea, que van a tener que buscar un equilibrio y que está bien. Que va a llegar un momento en que va a ser negro o blanco y van a tener que buscar un punto y está bien. Creo que también, o sea, sería muy chévere, pero sí creería que, o sea, ejerce un desafío mucho mayor poder encontrar como una estabilidad con un polo opuesto. Pero creo que ambas tienen sus ventajas y sus contras, ¿cierto? Total. De igual manera, como por ejemplo dice Mafe, uno encontrarse, por ejemplo, con una persona que tenga, digamos que muchos intereses o muchas afinidades con uno debe ser muy chévere, ¿cierto? Porque es con una persona que básicamente puedes compartir todo, lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, de que van a estar a menos ambos en los lugares que les gustan, o sea, es una conexión, perdón, chévere, chévere. Pero por ejemplo, compártanos, escríbanos acá qué es algo que ustedes dirían desde el conocimiento propio de ustedes que no aceptarían o no soportarían en una persona. Por ejemplo, que digan, bueno, definitivamente esta persona si tiene esto o tiene estos intereses o esta personalidad o estos valores, definitivamente no lo incluiría en mi círculo. Mm, yo tengo un montón. Yo tengo un montón de cosas en las que me fijo y que son muy, no, o sea, que son innegociables para mí. Yo en eso creo que me he ahorrado, yo me ahorro un montón de cosas, o sea, yo soy un poquito cruel en ese sentido, o sea, yo prefiero ponerme colorada ya desde el inicio y no pasar, y no ponerme roja más adelante. Yo en ese sentido creo que sí he madurado mucho, o sea, yo no pierdo el tiempo ni se lo hago perder a nadie. O sea, yo desde el inicio, si veo algo que sé que eso no va conmigo, desde el inicio mocho cabezas o me mocho la mía, pero no. Yo sí Pero tengo no. varias, por lo menos no, no, definitivamente para mí es un no. Una persona que no respete a los otros, o sea, una persona que se vaya por encima de los demás y que se imponga y que es solo lo que creo que no, o sea, ahí sí
Los que están viendo esto, les ahorro terapia, les ahorro de todo. Una persona que no respete tu punto de vista, que desde el inicio se esté imponiendo por encima de ti, no, ahí no es, o sea, definitivamente no. Y no cambian, o sea, una persona que es así no cambia con el tiempo, no negocia, no, nada, no. Desde el inicio no. Para mí eso. Una persona que no sea familiar. Yo creo que no podría estar con una persona que no sea familiar. Yo soy extremadamente familiar, aunque no soy cercana con mi familia, pero soy extremadamente familiar. O sea, me gustan los espacios, me gusta ser de pronto como esa persona a la que puede recurrir algún familiar o sea, cuando tiene una necesidad, un apuro, un agobio. eh, Me gusta, soy muy, no sé, melosa en el sentido de que me gusta hacer cosas con mi familia, cosas así, ¿cierto? Soy muy familiar, aunque no soy de estar llamando todos los días, no. Pero sí me considero una persona muy familiar, o sea, que alguien que se lleve mal con su familia, para mí es un no. Y además es muy sospechoso. Pues sí, no. No sé, una persona que te diga, no, yo odio a mi familia, o sea, yo no hablo con nadie de mi familia porque todos están locos. No, ahí el loco es él, corran. Total, ayúdame con Bueno, o los sea, lo veo yo, comentarios, sí. por Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que miente mucho. Una persona que mienta mucho, que uno constantemente esté como pillándole en mentiritas bobas. Ay, yo también apoyo eso. Mentiras innecesarias, que uno como, pues pucha, pero ¿para qué dice eso si no es verdad? También apoyo eso. Mafe nos dice machista, que considere que la mujer debe estar en la casa y en la cocina. Hombre, sí, de verdad. Qué bueno aprender, a veces uno mismo es el polo opuesto, nos dice Luis. Total, ¿cuáles son tus innegociables, señorita Angie Ruiz? A ver, yo creería que una persona celosa o posesiva, cero, nada que ver. O sea, desde el inicio uno detecta esas cosas y ahí sí sería como un no rotundo. Total. Eh, de pronto una persona que no se cuide a nivel salud, ¿cierto? Abandonado, pues, con su salud. Sí, 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 a nivel salud. Yo no es que sea súper saludable o súper deportista, pero digamos que uno intenta cuidarse y de pronto una persona así realmente no haría clic. Creería que me restaría más que lo que me suma, entonces de pronto sería un no. Eh, y no sé, de pronto una persona que no tenga metas, que no Una tenga... persona que no sea constante. Ay, eso a mí me aburre muchísimo. Es una persona que no es como constante, que no está ahí como presente, sino que se desaparece, aparece. A los... Ay, no. Yo soy de las que, no sé, creería que, no sé si eso es intensidad o qué es, pero yo me aburro súper fácil. Yo, o sea, pierdas un día y ya se me olvidó que usted es el novio mío. O sea, literal. Ah, ok, ok. Necesitas Me una gustan las persona ahí que personas sí, que constantes, sea como como presentes. constante en la relación. Sí, que sean presentes, que muestren interés, que estén ahí, como bueno, estoy acá, no como que me ahoguen, no, que me dejen ser, pero que sí estén ahí, o sea, que uno sienta que, bueno, la persona no te está presionando, no está intenso, pero está ahí, o sea, está ahí pendiente, está como constante, que muestra interés, o sea, me aterran las personas que no muestran interés. Ahora mismo hay una moda y entonces como el que más deje como en visto al otro. Yo El que más literal, desinterés demuestre. yo literal dejo en visto porque estoy ocupada. O sea, yo creo que yo nunca de manera consciente he dejado a una persona en visto. Como, ay, no le voy a contestar para verme interesante, jamás. Pues yo Ujú. literal he visto a alguna persona porque literal estoy ocupada. Pero cuando uno siente que la persona como que, pues, no sé, o sea, que si tú no le hablas, entonces no te habla, o que sí, eso es súper aburrido. Creería que no podría estar con una persona así, una persona sin iniciativa.
me aterran las personas que no tienen iniciativa. Yo soy una persona con demasiada iniciativa. O sea, yo me invento un plan sentados en una manga. O sea, literal. O sea, tengo demasiada iniciativa. Entonces me gustan las personas que tengan también mucha iniciativa. O sea, que, no, donde tú quieras. No, pues lo que tú quieras hacer, lo que... No, es aburrido. Es que mira que sí hay definitivamente cosas que uno como persona dice, no, qué aburridor o no, esto definitivamente me atrae cero, no me atrae absolutamente nada. Totalmente, yo soy muy curiosa y creería que por eso el hecho de haber estado con polos opuestos ha sido enriquecedor para mí, ¿cierto? Porque creo que me ha generado curiosidad de, bueno, ve, qué chévere, he aprendido sobre cosas, afinidades que tiene la otra persona y creo que por eso o sea, me he enriquecido. Pero hay personas que también la diferencia les pesa muchísimo. El solo hecho de salirse como de su camino, de dejar de hacer sus rutinas, sus cosas, no es tan favorecedor. Por, Entonces, e- ajá, por ejemplo, ¿has cambiado o coméntenos por acá si han cambiado algún aspecto de su vida por la otra persona? yo sí, y para bien. Ah, bueno, Yo sí, por y lo para menos. bien. Por lo menos yo siempre he sido una persona que le gusta el deporte. Pero coincidí con una persona, un polo opuesto, se podría decir, que me trajo eso, o sea, que me trajo como mucha disciplina en el deporte, me lo hizo ver de una forma diferente. No, yo era una deportista recreativa, o sea, como de, bueno, qué rico pagaba una mensualidad y bueno, iba 2, 3 veces a la semana y chévere, iba a una clase de yoga, iba por allá, a una clase de la tercera edad y bueno, yo me sentía súper deportista, pero sí me trajo algo positivo y es que interioricé como la parte, como el deporte de forma más, más estricta, más viciosa, con más Más respeto. disciplinada. Entonces sí, creo que Y uno a veces necesita eso. Como te decía ahorita, viene siendo como un polo a tierra, digo yo, diría yo, eso, porque son cosas que lo hacen crecer a uno, ¿cierto? Y esas cosas que lo hacen crecer a uno son las que uno debe incluir en la vida. Si tú te juntas con una persona que es de polo opuesto, que tú de pronto por el vínculo empiezas, no sé, a cambiar aspectos de tu vida por ella, pero hay que saber identificar si eso realmente te está sumando o si te está restando, si te está llevando a tener emociones, digamos que no placenteras, sino más bien displacenteras, a sentirte incómoda. Entonces también hay que identificar esas cositas. Si te suma, total. bienvenido. Mira, yo estuve en una relación donde yo sentía que éramos polos pues iguales. Siento que la relación cayó de una u otra forma como en una rutina. O sea, que éramos tan parecidos que ya era una relación súper predecible. O sea, que ya nos movíamos como orgánicamente, todo, o sea, como que el otro ya se anticipaba el movimiento del otro, a los planes, a las cosas. Y fue muy chévere porque fue una relación tranquila, fue una relación, digamos, donde yo, pues, fue muy larga, entonces me mantuve como en equilibrio y todo, pero también me di cuenta que se volvió muy plana. Yo en cuestión de relaciones de pareja era una persona plana, predecible, que como que ya teníamos como, no sé, casi como una rutina. Entonces tiende como a volverse en algunos aspectos un poco aburrido. Cuando entro a una relación de polos opuestos, me di cuenta de eso, o sea, que yo era una pareja aburrida, porque era plana, o sea, porque era predecible, entonces cuando él era como eso a mí hasta me asustaba, o sea, yo al principio incluso intenté huir muchas veces porque me asustaba. Este hombre que está loco, pues, porque era como todo, no sé, como muy emocional, como muy desenfrenado, y yo venía de estar en una relación tan
que yo veía eso como pues no, o sea, me asustaba, literal me asustaba. Y cuando yo empecé a sentir como eso, hey, o sea, es chévere, o sea, es chévere como salir de eso plano, de eso, y empecé entonces a sentir curiosidad como por esa emoción, como por esa necesidad entonces de generar espacios distintos, yo decía, bueno, entonces no ser tan plana y aburrida como era yo también es chévere. O sea, a mí me gustaba precisamente de mi relación eso, o sea, que yo me sentía en mi lugar seguro. Pues yo me sentía Ujú. en la plenitud, yo me sentía tranquila, yo sabía que ese hombre estaba ahí para mí, papá, y resultó, digamos, no, o sea, fue una relación muy larga, pero es una relación que ya no, pues a largo plazo, cada uno priorizó, nos parecíamos tanto, que cada uno priorizó tanto sus cosas que ninguno de los dos pudo ceder. Imagínate, tanto nos parecíamos que los dos Ujú. sabíamos que estábamos priorizando lo de nosotros y ninguno de los dos terminó cediendo. En cambio, cuando me encuentro en esta relación de por supuesto, que ven, negociemos, yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te gusta esto, pero qué tal si vamos un rato acá, y eso me da, al principio era súper incómodo, o sea, yo no te voy a mentir. Estar en una relación con polos opuestos todo el tiempo te mantiene como en alerta, como, uy, pues sí, que no, yo extraño mis días aburridos. Pero Ya, ok. es muy estimulante, la verdad es muy estimulante. O sea que creerías, bueno, por ejemplo, yo creería que, bueno, en las relaciones largas, de alguna u otra manera, en algún momento llega como lo rutinario, creería yo. Pero, por ejemplo, tú creerías que, que es mejor entonces para una relación larga un polo opuesto, porque digamos que en algún momento se puede como buscar otras maneras. ¿O qué? Pues como respecto a lo que acabas de decir, porque yo siempre he pensado que en una relación larga de una u otra manera sí o sí llega la rutina, ¿cierto? Ya está en uno de pronto romperla, pero creerías que es más fácil entonces con un polo opuesto porque digamos que se tienen diferentes intereses o... Creería que es mucho más estimulante. Como lo dije ahora, o sea, sí creo que tiene muchos más desafíos mantener una relación con el tiempo de polos opuestos. Porque entonces es eso, o sea, uno está todo el tiempo como en un tira y jale chévere, pero un tira y jale. Que si tú no la tienes clara emocionalmente, si tú no estás bien puesto sobre la tierra y sabes lo que quieres y para dónde vas, eso termina volviéndose un caos. Ujú. Inevitablemente, o sea, para uno estar en una relación de polos opuestos y disfrutarla de manera chévere, dando, cediendo, bueno, negociemos, vamos, qué rico, aquí, allá, tú la tienes que tener muy clara emocionalmente. Porque si no, o terminas dejándote llevar y absorbiéndote por la otra persona, o Ujú. terminas queriendo jalar tanto a la otra persona para tu lado que entonces los dos van a estar en un tira y jale insoportable. Entonces yo creería que a largo plazo sería muy interesante una relación con los opuestos así, o sea, con madurez emocional. Pero si uno, pues si uno se quiere ir a la fija, no. Creería que si tú te quieres ir a la fija, tiene que ser alguien que se parezca mucho a ti para uno estar pues como en esa plenitud y tranquilidad y pero yo hoy hoy, digamos después de haber probado las dos, yo hoy le apuesto más a una relación de polos opuestos. Me Ok, parece, no sé, más divertida. sí, sí. Bueno, ya tú que lo has probado lo sabes. Sí, Bueno, como para resumir, ¿cierto? Como decíamos al inicio, en primera instancia, lo que nos lleva, digamos, a traernos con los polos opuestos es precisamente la diferencia de intereses, la curiosidad y de pronto la complementariedad, ¿cierto? sí. Que hay que mirar ahí, ¿cierto? Que si esa complementariedad sí es la que nosotros queremos. Porque, como lo indicábamos ahorita, podemos eh, tener diferentes aspectos, ¿cierto? La personalidad, los valores de la persona, los intereses. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos importa a nosotros en cuanto a la complementariedad y que no estamos dispuestos a asumir o a cambiar? ¿Qué más podemos resumir ahí? Por lo menos en edades. Eso es por los opuestos cuando
Creería, no sé, o sea, ahí sí me cuestiono mucho cuando hay mucha diferencia de edad. Cuando hay mucha diferencia de edad, yo pienso que inevitablemente uno está quemando etapas en diferentes, ¿cierto? O sea, de diferente forma. Una persona cuando te lleva, no sé, el doble de la edad, 10 12 más años, pues inevitablemente está quemando etapas de forma diferente a la tuya. Entonces ahí ni siquiera es que, o sea, polos opuestos, sino que hay una diferencia generacional, ¿cierto? Total. Yo no le apuesto, nunca le he apostado, ni creo que no me interesaría tampoco esas relaciones con tanta diferencia de edad. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Pensaría, ni siquiera cuando el hombre es mayor o cuando la mujer es mayor, porque se ve socialmente mucho más señalada la relación cuando la mujer es mayor a cuando el hombre es mayor. Pero, o sea, no sé, yo siempre creería, por lo menos una persona con 10 15 años menor que tú, pues no sé qué tanto puede aportar, pues si está en un momento de la vida diferente al tuyo, creería que más que aportar, una persona con mucha diferencia de edad viene a restar un poquito. Entonces, Yo, que no yo creo sé, que a largo plazo es donde se complejiza, ¿cierto? Al principio, pues bueno, tú, por ejemplo, joven, conoces a una persona mayor, de igual manera estás empezando a conocer otro mundo, ¿cierto? Diferente al que tienes, porque tú tienes, digamos que otro tipo de visión de la vida, del interés, de la personalidad. Entonces yo creo que al principio lo que jala sí es esa curiosidad, muchas veces, pero creo que se complejiza es en el tiempo también, porque lógicamente ahí se van a notar mucho más la diferencia de tus intereses con los intereses de la otra persona o que vas a tener que cambiar no solamente un aspecto de tu vida, sino muchos diferentes aspectos de tu vida para poder, digamos que, hacer clic con esa persona en un tiempo prolongado. total, y uno termina, no sé, como siendo el papá o la mamá de la otra persona, o sea, no sé, yo siempre lo he visto de esa forma. Yo he tenido relaciones con diferencia de edad, no mucha, o sea, 5 años más o menos. Y bueno, creo que ahí se empieza a complejizar un poco, pero no tanto como cuando son 10 12 15 20 más años. Creería que, no sé, por lo menos las mujeres que buscan hombres tan mayores creo que están, no sé, están cubriendo ahí de pronto un rasgo de abandono, algún vacío paterno, algo ahí como por debajo. Y creo que los hombres que se meten con mujeres más jóvenes también están como tapando la edad, no sé, ¿cierto? O sea, esto tiene un rasgo psicológico muy marcado, porque realmente uno, digamos, no busca parejas con tanta diferencia de edad, sino que hay algo ahí inmerso, ¿cierto? Y lo mismo también los hombres, no sé, buscan como están haciendo que no sé, un síndrome, no sé, Peter, no sé, pero un hombre con una mujer tan demasiado mayor, porque ahora se está viendo muchísimo, hombres con mujeres muy, muy adultas. No, no creería allí que este tipo de polos opuestos se atraen. Para mí las relaciones con tanta diferencia de edad son tapando. Tienen algo inmerso, dices Sí, tú, algo inmerso. Ya. bueno, vamos a ver qué nos escriben. Nos escriben, se puede evaluar los puntos negociables y no negociables en sí mismo, exacto, en caso de que uno quiera intentar siendo por los opuestos. Luis dice que está de acuerdo con ese comentario y sí, creo que uno, bueno, abrirse también a intentar. Yo uno de mis no negociables es eso, relaciones con tanta diferencia de edad. No me interesa estar con hombres muchísimo más jóvenes que yo, ni con hombres muchísimo más adultos. Creería que no son relaciones sanas emocionalmente. Sí, Una yo creo relación con que, una diferencia de edad tan grande no es sana emocionalmente. ajá, yo creo que de hecho ese último comentario es la conclusión más importante. Siempre todo está en la comunicación y en la negociación. Lo que te guste, lo que no te guste, comunicarlo, saber si la otra persona está dispuesta o no y lo más importante, y que tú puedas reconocer si estás dispuesto o no. Y ya desde allí partir, lógicamente. Y bueno, muy agradecida con todos los que estuvieron el día de hoy participando,
de inicio a fin, los que entraron en medio, muchas gracias a todos. El jueves tenemos un tema muy chévere, súper importante, y es la toma de decisiones, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? vamos a hablar de todo lo referente a la toma de decisiones, por qué tomamos decisiones, por qué no, qué consecuencias trae, qué hay inmerso en la toma de decisiones, si hay o no renuncias y demás. Todo lo relacionado a la toma de decisiones en todos los aspectos, ¿cierto? Nos cuesta muchísimo, creo que este tema es muy interesante y los esperamos el día jueves, muy participativos, pendientes, en el mismo horario, de 30 p.m. Gracias a todos. Hoy Muchas gracias, feliz noche. feliz noche, gracias. Chao. Chao.